comenzar, no se lo pierdan. Apúrense, corran, ya vamos a comenzar. Quédate, Revolución Democrática ya empezó. El Senado de la República aprobó con cambios la Ley de Ingresos de la Federación 2020, la cual prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2%, establece un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, calcula una plataforma de producción de petróleo crudo de 1.951.000 barriles diarios y pronostica en $49 el precio del barril del petróleo. Sin incluir nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes, la citada Ley de Ingresos de la Federación, aprobada por el Senado, precisa que el gobierno federal obtendrá 6.107.732 millones de pesos, 11.396 millones de pesos más respecto a la propuesta que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en septiembre pasado. No obstante, los senadores rechazaron la propuesta de la Cámara de Diputados de regularizar a los vehículos importados usados localizados en territorio nacional que no hayan cumplido con la ley aduanera, también llamados autochocolate. También eliminaron el cobro de derechos por uso de agua en el sector agrícola y pecuario planteado por los diputados en la Ley Federal de Derechos. En la miscelánea fiscal, tampoco aceptaron la retención del ICR por un 15% para plataformas digitales propuesto por la Cámara de Diputados y la redujeron a una tasa máxima del 5.4%. Aprobaron además la eliminación de los candados que impedían que ejidatarios y comuneros fueran beneficiados con una reducción del ICR. Por otra parte, en el Código Fiscal de la Federación incluyeron que los directores, gerentes o administradores de las personas morales sean responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por estas durante su gestión, cuando incurran en conductas graves como no solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes o no llevar la contabilidad, la oculten o la destruyan, entre otros supuestos. Y para obtener completo el paquete económico del próximo año, falta la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2020, cuya discusión, al momento de grabar este programa, todavía no iniciaba. No obstante que la fecha límite para la aprobación del presupuesto del gasto público era el pasado 15 de noviembre. Pero la Cámara de Diputados, en medio de protestas y desencuentros, falta de acuerdos y bloqueos, echó mano del horario legislativo y aplazó la discusión del presupuesto 2020 para el pasado 20 de noviembre, por lo que es muy probable que la emisión de este programa empate con su aprobación, en cuyo caso al término del mismo transmitiremos unos enlaces con nuestros diputados del PRD para que nos informen cómo quedó definitivamente el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a una transmisión de Revolución Democrática 2.0. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están aquí en el estudio todos mis compañeros? Pues yo también estoy muy bien, con el gusto de saludarles, pero también con el honor de tener nuevamente en su programa Revolución Democrática a dos personalidades que ya han estado con nosotros. Quiero presentarles, que no necesitaríamos ni siquiera presentar, a la diputada Frida Alejandra Esparza. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Asimismo, está con nosotros también nuevamente, porque así lo ha pedido el público, así lo ha aclamado también el diputado Antonio Ortega. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues yo soy, ya saben que, como siempre, un placer estar con ustedes, Gabriela Juárez, para servirles. Muchas gracias. Bueno, pues como yo siempre he dicho que este programa, a mí la verdad el tiempo se me va así y nos cortan el chisme, ¿a poco no? Vamos a entrarle de lleno, un tema que vamos a aclarar una cosa. Esa es la segunda parte, porque es un tema muy extenso, que de verdad es muy importante que la gente sepa, que la gente conozca, y es un motivo de por qué hacemos este tipo de programas. Hoy vamos a continuar con el tema del presupuesto 2020, y pues yo voy a lanzar de una vez, vámonos con la pelotita. ¿Cómo quedó la ley de ingresos? Bueno, como ustedes recuerdan, la última vez que nos vimos, la ley de ingresos perseguía una recaudación de alrededor de 6.095.000 millones de pesos, una recaudación que nosotros siempre definimos como sobreestimada, porque
se prevé en los criterios económicos que entregó el Ejecutivo un crecimiento de 2%, cuando no hay una sola entidad pública o privada que mantenga para el 2020 un crecimiento arriba del 0.3%. Y la mayoría presagia que si se consolida la situación económica internacional, que tiene que ver con una desaceleración, México de nueva cuenta, como este año, tendrá un crecimiento cero. Y por lo tanto, la estimación, nosotros siempre dijimos que era muy optimista. Finalmente, no habrá los recursos, no habrá los empleos, no habrá la inversión, y ese ingreso finalmente quedó en 6.106.000 millones de pesos, creció en 11.000 millones de pesos la recaudación estimada, todavía complicando más el escenario. La ley de ingresos, hay que decirlo, redujo el filo y ese ingrediente de voracidad que el gobierno le había imprimido. Insistimos en que el gobierno quiere recaudar dinero hasta debajo de las piedras, y la Cámara de Diputados, la oposición particularmente, logró restarle filo a algunos temas. Por ejemplo, las mujeres, las familias que completan el ingreso con las ventas por catálogo, casa por casa, la ley original establecía la retención de IVA y de ICR y finalmente se retiró. Hubo reducciones importantes para las plataformas digitales que nosotros insistíamos que iban a ser trasladadas a los consumidores individuales, aumentando el costo de los servicios. Y una cosa muy importante, la ley definitiva retiró la corresponsabilidad en el caso de delitos fiscales. Ustedes recuerdan, los contadores, los administradores estaban siendo corresponsables de alguna falta de carácter fiscal, y se generó un ambiente de terrorismo que finalmente logramos derrotar, y fue modificado este tema. Entonces, la ley es una ley recaudatoria, sí tiene cargas de persecución y terrorismo, es una ley que no se va a poder cumplir, y por lo tanto no vamos a tener los recursos para el presupuesto que se está estimando. Diputada Frida, sí. un tema que a lo mejor yo te voy a pedir que expliquemos un poquito, porque a la gente y particularmente a los que ocupamos el carro nos importa y nos interesa, porque nos afecta directamente en el bolsillo. ¿Correcto o no que se haya o no aumentado este impuesto al IEPS? Sí, bueno, como decía mi compañero Antonio, hay una sobreestimación en los ingresos que se tienen programados para el siguiente año. ¿Esto qué implica? Que estás pensando en obtener una cantidad que no vamos a conseguir. Y para alcanzarla, evidentemente, pues necesitas una recaudación, necesitas pues todo lo que tiene que ver con los impuestos, ISR, IEPS, IVA. Si el ISR y el IVA no te están dando, lo único que te salva el barco pues es el IEPS. Y por ende no puedes bajarlo, porque si lo bajas menos vamos a alcanzar la estimación que estamos esperando. Yo platicaba hace unos días con mi compañero Toño y decíamos, bueno, a los 6 billones no vamos a llegar. Eso es muy muy claro, y creo que se sabe eso porque está la intención de subir aún más los impuestos, porque sabes que con lo que tienes no te va a dar. Nosotros aprobamos una ley en Cámara de Diputados que se envió al Senado, y en el Senado le hicieron ciertas correcciones. Uno fue el tema de los autochocolate, por ejemplo, que te programaba otro ingreso, pero que el Senado lo rebotaron y ya no hubo manera de integrarlo. El tema de las plataformas digitales, que también lo quitaron. Entonces eso te va pues quitando algunos sectores de ingreso que podrían ayudarte para tener más presupuesto para inversión o para gasto. Ahora, si es correcto o no, pues yo creo que es la única solución que tenía el gobierno. Ahora, Frida, es la única.
Frida, y al auditorio, habría que recordar que quizás la promesa más repetida por López Obrador en prácticamente toda la campaña fue que se rebajarían los impuestos a la gasolina y a otros combustibles. Y me parece que es obvio que eso no va a suceder. Entonces estaríamos hablando de un gobierno que está siendo exageradamente muy positivo con un presupuesto que no va a suceder. Sí. Y estaríamos hablando también de un gobierno que, además de ser con una máscara, pudiéramos decir, de optimista, debe estar preocupado porque entonces va a incumplir muchas cosas que se prometieron en campaña, y que además es algo que la gente, y yo me incluyo, que dije, no, por favor, porque estamos con la gasolina por el cielo y aún así no alcanza. ¿Por qué? Y que las estadísticas tampoco te van, ha bajado el turismo, ha bajado la compra de autos, ha bajado los créditos hipotecarios, entonces no hay manera de que suba esa recaudación, y varias promesas estamos seguros de que no se van a poder cumplir. Y a nosotros nos preocupa que se siga mostrando ese optimismo en lugar de enfrentar la realidad, de decir las cosas están así, ¿qué podemos hacer? Y me parece muy grave que se diga vamos bien, todo está excelente, y que se tomen medidas como si efectivamente todo estuviera bien. Sí, la última información del INEGI es que la recaudación por IVA bajó este año, la recaudación de ICR bajó este año, y como dice Frida con toda la razón, al gobierno lo sostiene el impuesto a gasolina y a otros combustibles. Por esa razón el gobierno se tiene que tragar sus palabras, López Obrador se tiene que tragar su promesa, y van a sostener y quizás aumentar el precio de las gasolinas. ¿Qué lectura le daríamos? ¿Estaríamos ante un presidente que realmente sí tiene otros datos, verdad? ¿O estamos ante una estrategia de algo que pudiera parecer ingenuo y no lo es? De decir, yo voy a ser optimista porque realmente mi fin es otro. Bueno, yo creo que el presidente sabe, como nosotros y como toda la población, que tenemos enfrente un panorama económico muy complicado, muy difícil. Lamentablemente para la mayoría de la población vienen meses muy difíciles, no habrá ingresos, no habrá más bienestar, no habrá más empleos, y el presidente quiere engañar con las falsas promesas e ilusiones de que él tiene otros datos, de que vamos requete bien, y que es cuestión de que los medios y los conservadores no distorsionen la realidad. Lo cierto es que en el bolsillo y en la realidad diaria, en la vida común, vamos a observar que el presidente López Obrador está engañando y está mintiendo. Pues con un problema tan grave que vamos a enfrentar a todos los mexicanos por igual, así lo vamos a visualizar. Yo les voy a dejar esta pregunta para poder irnos al corte. ¿Qué hacemos? Porque la problemática ahí está, vamos a pasar meses y tiempos más difíciles de los que ya estamos pasando de por sí, pero ¿qué se puede hacer? Yo les voy a dejar con esa pregunta para que le piensen, vale. Y ahorita que regresemos nos contesten. Síganos en nuestras redes sociales, Revolución Democrática 2.0, Facebook, YouTube, en Instagram estamos como Revocrática, me parece, producción, estamos bien, Revocrática, así que denle like, compartan, vénganse, únanse a esta plática, que por favor, de verdad, el Facebook no todo es diversión, esto también nos interesa y debemos de estar informados. Ahorita regresamos con ustedes, ahorita volvemos. ¿Sabías que? Las autoridades deben escuchar la voz de una sociedad desesperada por poder salir a las calles sin miedo. El PRD respalda y defiende el movimiento de los alcaldes, exige que se reasignen recursos al rubro de seguridad en los municipios, en donde solamente aumentaron el 1% del presupuesto, el cual resulta insuficiente para controlar la inseguridad en el país. Las y los mexicanos demandamos seguridad. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Yo espero que ya nos hayan dado like, que ya hayan compartido el programa, por favor, para que más personas puedan escuchar este tema que es muy importante. Yo los dejé con una pregunta. ¿Quién va a empezar? Sí, a ver. ¿Qué hacemos? Me parece que hay varias maneras de empezar a hacer algo.
el tema es voluntad política. Yo creo que uno de los principales sería la generación de empleos, que eso te genera automáticamente ISR, las personas gastan, invierten y eso te genera IVA. Y es una manera de obtener recursos sin aumentar impuestos y con certeza la ciudadanía de que tiene su trabajo, de que tiene seguro, de que tiene una manera de solventar los gastos diarios y tener pues una protección de todo lo que viene o que se presenta, ¿no? Esa sería una opción que yo creo que sería una de las mejores, y pues la otra es generar certidumbre para la inversión. ¿Y cómo se hace esto? Pues el gobierno tiene que invertir en infraestructura, en obras, en construcciones, porque eso, aparte de generarte empleos, te genera un bienestar a corto, mediano, largo plazo, y pues también te genera pues certidumbre para la iniciativa privada y que ellos también puedan invertir, y así tienes pues alguna manera de garantizar cierta inversión a tu país, ¿no? Eso podría ser alguna Sí, opción. yo creo que Frida tiene toda la razón. El problema principal de qué hacer es que el gobierno tiene que rectificar. La estrategia política y económica del gobierno es fallida. Y la demostración son los hechos. La economía se ha caído, los ingresos del gobierno van a la baja, los ingresos en las familias van a la baja, y la rectificación es lo obligado. ¿Y qué significa que el gobierno rectifique? Bueno, primero, que el gobierno reconozca que la gran inversión de recursos públicos a los programas estratégicos es dinero bueno que va a un barril sin fondo. Porque seguir como en el segundo año invirtiendo en el Tren Maya, en Santa Lucía, en Dos Bocas, en el Transísmico, seguir invirtiendo recursos a los programas clientelares que solo satisfacen proyecciones de carácter preelectoral, pero que no tienen efectos reales en la economía. En la medida que el presidente no rectifique sobre el tema del aeropuerto de Texcoco, ahí hay 160,000 millones de pesos oxidándose, tirándose a la basura. Y el gobierno tiene que entender que, como dice Frida, la certidumbre, la confianza de los inversionistas tiene que ver con que sepan de que en México se respeta la ley y se respeta al Estado de Derecho, que se va a cumplir con condiciones básicas para la inversión, es decir, rentabilidad, es decir, oportunidad, es decir, respeto y garantía a la inversión. Y el presidente no lo quiere aceptar. El presidente no lo quiere aceptar. Yo creo que la gran pregunta de qué hacer está en manos de toda la población. Hay que seguir opinando, organizando, comentando en la fila de la tortillería, en el camión, en la casa, en la fábrica, en el sindicato, en la escuela, en la calle, en la plaza pública, en todos lados, de que el gobierno tiene una estrategia económica y política equivocada y que hay que rectificarla. Sí, otro tema importante, perdón que interrumpa, es los programas clientelares. Había una garantía del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde te funcionaba el 1.5%. Es decir, que de 100 jóvenes que ingresan al programa, solo uno, máximo dos, te salen con un empleo. Y alguien hacía un comentario en redes sociales: pues el programa es igual de productivo que los ninis. Híjole, salió pues, igual de efectivo el programa. Yo tendría que hacer aquí la aclaración de que los ninis no solamente son jóvenes que decidieron salirse de estudiar o que no quieren trabajar, sino muchos que no encuentran empleo y que terminaron sus estudios. Entonces, la mejor manera de garantizarles pues un empleo es la generación de empleos, precisamente. Y por acá nos preguntaban si la gente paga impuestos. Sí, todos pagamos impuestos. Todos. Con cualquier cosa que compremos, con cualquier cosa a la que invirtamos, todos. Yo creo que uno de los factores importantes del por qué las personas pues
se les complica el pago de impuestos o no quieren o hay retardos en los pagos, es porque no saben a dónde van los impuestos. No hay una cultura de saber, bueno, yo estoy pagando el impuesto de tal producto o de tal servicio, pero este impuesto me sirve para los baches de mi calle o el alumbrado o el domo de la escuela de mis hijos, y como no se ven esas inversiones, es complicado que la gente diga, bueno, pues ¿a dónde se van? ¿Será por eso entonces que México está por debajo de la media en América Latina en cuanto a recaudación fiscal? ¿O qué otro motivo hay para que estemos tan debajo? Sí, bueno, yo creo que la debilidad en la capacidad recaudatoria del gobierno está asociada a la capacidad de ingresos de la población. La mayoría de la población gana salarios básicos, mínimos, que apenas le permiten subsistir. El porcentaje al que está obligado según la ley, pues es poco, y por lo tanto la recaudación tampoco crece. Hay un desempleo cercano al 4 o 6% actualmente. Hay gente que no, la mayoría o la mitad de la población que tiene actividades económicas está en la informalidad. No están registrados en Hacienda, no pagan impuestos. La mayoría de la gente sabe que irse a una fábrica, ir a una empresa cualquiera, significa tener un ingreso básico mínimo que no les alcanza, y la gente prefiere irse a la informalidad. Entonces la mitad de la población económicamente activa no paga impuestos porque los ingresos son muy pocos, y la mayoría de ellos porque no hay donde trabajar. Entonces se requiere modificar la estrategia, invertir sobre todo en infraestructura, y ahí es donde el gobierno tiene un esfuerzo que nosotros no le podemos desear mal, ojalá tenga éxito. Hay un programa de inversión conjunta con la iniciativa privada para que en las próximas semanas se anuncie una inversión cercana a los 100,000 millones de pesos o algo más. Esto es lo que debería hacer, ¿verdad? Pero el presidente prefiere repartir dinero, prefiere repartir dádivas, prefiere repartir esperanzas, y en la medida que no crezca la infraestructura, que no crezca el empleo, que no crezca la confianza, que no crezca la inversión, el país seguirá en un tobogán y hacia abajo. Pues definitivamente escucharlo y desmenuzarlo es todavía más aterrador de lo que se ve y se lee en los titulares de los periódicos, que pues no todos, la verdad, son muy claros con este tipo de información. Así que por eso es muy importante que todos los que nos están viendo pongan atención en estos temas, porque una parte fundamental de que la gente sepa esto es exactamente saber exigir, saber dónde podemos poner el punto, ¿no? Porque a veces la gente sale, exige al gobierno y no tiene conocimiento de los temas. Así que es un tema muy importante que de verdad tenemos que escuchar. Ya vamos al corte, se nos va el tiempo muy rápido, pero vamos a regresar todavía con nuestros diputados para seguir hablando de este tema. Escríbanos, por favor, si tienen un comentario. Van a aparecer las redes sociales también de nuestros diputados, que han sido muy atentos en estar muy al pendiente, como Frida, como el diputado, de las redes sociales, de todos sus comentarios. Por favor, escríbanos y compartan el programa. Ahorita regresamos, no se vayan de donde están. ¿Sabías que en los últimos 2 años los campesinos han sufrido recortes de hasta 40,000 millones de pesos? ¿Que los indígenas tienen el presupuesto más bajo de toda la historia del país? Este año solo se les tiene proyectado 3,000 millones de pesos. El PRD exige que en el presupuesto de egresos de la Federación 2020 se beneficie al sector campesino y indígena. Y nos agarran y ya están grabando, avísenos. ¿Qué tal si nos agarran haciendo confesiones del presupuesto? Hablando de eso, quiero que sepan que estamos grabando este programa para que ustedes tengan el conocimiento, pero probablemente en estos momentos esté ya llevando a cabo todo este rollo. También hay una parte que queremos que nos expliquen. Estaba estipulado que tenía que salir el 15 de noviembre. ¿Por qué no salió? ¿Y de dónde se agarraron para que no saliera? Porque me parece ser que es por ley.
¿Qué pasó ahí? Cuéntenos. Bueno, nosotros tuvimos una situación en Cámara unos días antes, no recuerdo la fecha exacta, pero tuvimos que tener un receso en la sesión. Fue por algo que no estaba contemplado en la ley y mientras se generaba algún acuerdo estábamos en receso. El problema es que pues el tiempo nos ganó y empezaron las manifestaciones con el tema de presupuesto. Nosotros por ley tendríamos que haberlo aprobado para el día 15 de noviembre a más tardar, que es el viernes 15. La situación es que por diferentes manifestaciones de diferentes sectores, de campo, de mujeres, de presidentes municipales, que también es un tema que ojalá alcancemos a trabajar y a platicar un poco aquí, pues ya no pudimos llevar a cabo la sesión. Era muy complicado, no había ingreso. Toda Cámara, pues de los 4 lados, de las 4 calles que rodean Cámara, pues había muchísimos manifestantes y era imposible el acceso. Entonces, ¿qué sucedió? Como nosotros teníamos un receso previo al 15 de noviembre, pues se agarra de eso normalmente Cámara y dice, bueno, como la sesión empezó antes y seguimos en receso, no estamos en falta, porque seguimos con la sesión. Aunque técnicamente ya hayan pasado días del 15 de noviembre, pues nosotros tenemos la sesión abierta. Entonces, como una trampa. Exactamente, por ahí, ¿no? Bajo esa justificación nos podemos ir hasta el 31 de diciembre y decir, bueno, seguimos en receso y aunque no haya presupuesto, no estamos en falta. A mí me parece grave porque siento que aunque no haya condiciones, se ha estado viendo un poco informal este tema. Y sin duda, ¿no se aprobar el presupuesto, se continúa con el que ya está el año siguiente? Así es, esa es la previsión que tiene la ley. Es la última salida. Sí, hay un tema de interpretación, como dice la diputada, la Constitución marca que es el día 15 de noviembre, la fecha límite para aprobar presupuesto. Hay una salvedad, en este momento la Cámara está en un receso de una sesión del 6 de noviembre y por lo tanto aplicando el reloj parlamentario o legislativo pudiera interpretarse que estamos en tiempo y puede continuar. Como ya también lo dijo Frida, quizás la única irregularidad grave sería que no se publicara antes del 1 de enero en el diario oficial el presupuesto y entonces si no hay presupuesto aprobado y publicado se aplicaría el presupuesto del año pasado, pero tenemos días suficientes. ¿Qué generaría esto, además de lo que ya nos comentaban, de que bueno, es muy buena aclaración decir, bueno, si no se llegara a aprobar, mantendríamos el que ya existe, pero ¿qué generaría esto, además de una verdadera incertidumbre en la iniciativa privada, sobre todo también? ¿Qué lectura le daríamos si se llegara a ese caso? Vamos a ponernos en ese escenario de que se tuviera que repetir el presupuesto que ya Bueno, lo primero que habría que decir es que desde hace muchos años no ha habido tanto interés de la población en la discusión de un tema público como es el presupuesto. La Cámara de Diputados desde hace días está rodeada de miles, no exagero, de miles. Hubo un momento en que un rápido recuento que ahí han hecho algunas gentes, hablaban de 7, 10 mil gentes. Pero llegaban con estufa, con camas, con casas de campaña, instalarse ahí, plantarse ahí. Exactamente, las cámaras empresariales han convocado a sesiones para discutir, en los noticieros, en los periódicos. El tema de presupuesto ya es un asunto público, qué bueno. Es la estrategia económica del gobierno, cómo va a gastar, en dónde lo va a gastar, qué propósitos va a tener y por lo tanto no aprobar presupuesto, no publicar en el diario oficial, sí generaría un golpe más a la credibilidad, a la estabilidad, a la certeza y por lo tanto el gobierno quiere sacarlo a como dé lugar en el menor tiempo posible. Ese es un tema que nosotros estamos observando. El gobierno ha decidido que inicialmente no se le debe de mover un punto y una coma al presupuesto. En un acto autoritario, el presidente de la República, en un encuentro con los diputados de la coalición que lo
hizo candidato, les pidió a los diputados de Morena, del PT y del PES que consideraran necesario no moverle, que hubiera disciplina, lealtad al presidente, a la 4T, y que no se le moviera. Hubo reclamos, hubo interrupción al presidente, hubo solicitudes de querer opinar, querer preguntarle al presidente, y el presidente, en este mal humor que se le está cargando de manera reiterada, no atendía, no escuchaba, crecieron los reclamos y las protestas, las intenciones de preguntar, y el presidente, de una manera totalmente antidemocrática, descuidada, absurda, autoritaria, da media vuelta y se va, y deja a los diputados con mucha inconformidad. Nosotros, el PRD, hemos sido promotores junto con otros de armar un bloque de oposición, diputados del PRD, del PAN, del PRI y de MC. Hemos armado una propuesta, somos alrededor de 164 diputados que queremos hacer una propuesta para modificar el presupuesto en alrededor de 100,000 millones de pesos. Nosotros hicimos una propuesta en el grupo parlamentario de 84,000, el PRI de 50 y tantos mil, MC de 40,000 y el PAN de 130,000. Finalmente, después de varios encuentros, concluimos los 4 grupos parlamentarios en hacer una propuesta que está ya en la mesa de una modificación de alrededor de 100,000 millones de pesos, y Frida puede explicarnos dónde estamos concentrando y poniendo atención. Sí, bueno, con el tema del presidente de la República, yo me quedé pensando hace ya unos días que discutimos la ley que da creación al INSABI. Ese día que era la discusión en Cámara en la mañanera, el presidente dijo: ya está hecho, ya existe el INSABI, ya tienen todos y todas seguro médico, y ya hay insumos y ya hay todo el material necesario. Medicinas, vacunas. Exactamente, o sea, ya de manera milagrosa, cuando ni siquiera se había discutido. Y esto me da la impresión de que el presidente piensa que Cámara y el Poder Legislativo es un trámite. O sea, nada más lo envía, pues ya tengo mayoría, ya me lo votan, ya es un ya hecho. me lo sellaron, ya vámonos. Así ¿no? es. Sí. Y siento que justamente con este tema del presupuesto es lo mismo, es un simple trámite. Cuando es una facultad exclusiva de Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos, y para el presidente esa grosería de salirse sin escuchar críticas de sus propios aliados, de diputados de su mismo partido, pues también me da esa impresión que es un simple trámite. Él ya y no como está que feliz. no quieren aprobármelo, ¿vale? Como que ahí está Así es. teniendo dificultades, entonces, pues esa es la impresión que me da. Y bueno, respecto a la redistribución de cierto recurso para sectores, por acá también nos decían, ¿qué presupuesto es mejor? En caso de que no se llegara, la suposición de que no llegáramos a sacar un presupuesto este año, ¿estaríamos mejor con el otro? Bueno, ningún presupuesto es bueno, ninguno. El año pasado, para el ejercicio de este año 2019, hubo un recorte del 25% al campo. Para este próximo año 2020 hay un 20% más de recorte. Se quitaron varios programas, el programa 3x1, por ejemplo, para migrantes. Se quitó apoyos para mujeres, refugios para mujeres violentadas, se quitaron, el tema minero. El fondo minero. Se creó el INSABI, pero no se aumenta la salud. Al contrario, nada más se aumenta lo de la inflación, pero en términos reales queda el 0.1% menos. O sea, no va a haber manera de dar cobertura médica. Y eso también es un tema que nos preocupa porque se promete mucho y se baja la luna y las estrellas, pero no hay manera, nada que nos permita decir que hay alguna posibilidad siquiera de alcanzarlo. En el fondo minero también, que es un tema que generaba ingresos a los municipios directamente, a los municipios que son afectados por actividad minera, donde en ese municipio por ley se tenían que hacer acciones que combatieran esos impactos de manera medioambiental, económica, social, y que ahora la Federación quiere retener
para distribuirlo de manera federal. Se dice que a educación, a reestructuración de escuela, pero lo concentra el gobierno federal. Bueno, decimos, ¿por qué no destinarlo a esos municipios? Porque ya no va a haber manera de resarcir esos daños. El PRD está demandando que se haga una distribución justa para los municipios. Ese es uno de los temas centrales que nosotros, en voz de nuestro diputado Antonio Ortega, estábamos defendiendo. El tema del campo, el tema de la salud, el tema de las mujeres, y bueno, muchos otros detalles que él tiene más... bueno, pues recuerda un poco mejor porque él estuvo en la mesa de debate y de negociación con los otros partidos y bueno, eso es algunos de los temas que nos interesan en conjunto con las demandas que tienen los presidentes municipales. Así es, el presupuesto que está propuesto por el Ejecutivo, nosotros pensamos que no es un presupuesto que es el que esté reclamando la nación, no es un presupuesto para atender las necesidades de la población, es un presupuesto para atender los caprichos y una visión clientelar del gobierno y del presidente López Obrador. Esperemos que la presión social, el reclamo generalizado y la negociación política en la Cámara nos dé paso a una modificación sustancial de la propuesta que han presentado. Sí, y aquí solamente para señalar ya como conclusión, que nosotros estamos generando una propuesta no nada más de decir hay que darle más al campo, sino decir esto le hace falta al campo, podemos rescatarlo de este lado sin afectar otros temas importantes. Uno de los temas que decíamos, bueno, es exagerado el presupuesto que se le está dando, es a la refinería Dos Bocas, por ejemplo, donde ahí puede rescatar una buena cantidad de recurso para pasarlo a otro sector que sí lo necesita. Así es, pues vamos a dejarle hasta aquí porque ya nos están mandando un corte, la verdad es que el tiempo se nos va rapidísimo. Vamos a generar, ¿les parece bien? Para ahorita que regresemos, una especie de pronóstico, pero con el compromiso de que de primera mano vamos a tener así saliendo así como pan caliente del horno. Hay presupuesto, hubo o no presupuesto y en qué condiciones quedó, pero ¿qué les parece si generamos un pronóstico de qué es lo que va a suceder y qué es lo que le depara a nuestro país? Vamos a enfrentar una crisis de qué tamaño y ante qué estamos parados los mexicanos, ¿les parece? Mientras, vámonos un corte, escríbanos todas sus preguntas, sus propuestas a Revolución Democrática 2.0 en nuestras redes sociales. También están apareciendo las redes sociales en su pantalla de nuestros diputados que muy amablemente, de verdad, que han estado participando en esos programas, informándonos de primera mano qué es lo que sucede en Cámara de Diputados, qué está pasando con el presupuesto. Bueno, pues aquí en Revolución Democrática lo están escuchando. Ahorita regresamos. Alcaldes exigen que no disminuya el presupuesto del próximo año. Las principales peticiones son 6,000 millones de pesos para seguridad, 10% de aumento a los ramos 28 y 33 y crear un fondo para atender la agenda social. Alcaldes de toda la República Mexicana y de diferentes partidos políticos han realizado diversas manifestaciones para exigirle al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que no se recorte el presupuesto de egresos de la Federación para 2020, con el argumento de que son los municipios donde se generan los recursos que se destinan a los 3 órdenes de gobierno. Las necesidades más apremiantes de los municipios son 6,000 millones de pesos para seguridad, 10% de aumento de los ramos 28, participaciones y 33 aportaciones y crear un fondo para atender la agenda social como atención médica, educación y alimentación. Queremos presupuesto, queremos presupuesto, queremos presupuesto, queremos presupuesto, queremos presupuesto, queremos presupuesto, queremos presupuesto. ¡Aguanten el presupuesto! ¡Queremos presupuesto! Estamos de regreso con ustedes en Revolución Democrática 2.0 y bueno, antes de que nos vayamos a hacer el pronóstico, yo creo que es muy importante que la gente sepa por qué le afectan los recortes que se están pronunciando para el presupuesto
¿Qué recortes son? Hablábamos de que había para los municipios, para el campo, hay manifestaciones por toda la ciudad, de repente todo se vuelve un caos, pero realmente, ¿en qué le afecta a la ciudadanía? Porque de repente parece que no es muy claro y que es un tema como que lo veo en las noticias, el presupuesto y escucho el tema, pero no es muy claro aún para la gente en qué le afecta y en mucho de verdad que le afecta. ¿Qué les parece si me ayudan a explicarle a la gente por qué le afecta esta situación? Bueno, con el tema de los municipios, nosotros tuvimos una plática con varios presidentes municipales de diferentes partidos, no nada más del PRD. Fueron a Cámara de Diputados, de hecho fue el 6 de noviembre que se pospuso el tema de la sesión. Ellos tenían un acuerdo con los coordinadores de diferentes grupos parlamentarios para trabajar en el tema de presupuesto a municipios, porque realmente los municipios están en una carestía que es importante visibilizar y darle solución. El problema ahí es que nunca los recibieron. Ya estaban dentro de Cámara, no los recibió el coordinador de Morena, que era importante su presencia porque pues es el grupo mayoritario. Y bueno, ahí empezaron a decir que se habían infiltrado algunos grupos cuando no fue así, no hubo manifestaciones de violencia. Se rompió una puerta, pero no fue por agresiones. Y bueno, ya después supimos que tenían esta reunión en Palacio Nacional, lo que a mí me hace sospechar en lo personal que más bien querían reventar esa sesión para no darles pues la palabra y porque ellos tenían compromisos previos. Ahora, lo que los presidentes están pidiendo es muy claro decirlo, no es mayor presupuesto para municipios, no es que, bueno, a tal municipio le pongo más o a tal presidente le pongo más, no es lo que están exigiendo. Ellos han dejado muy claro que lo que necesitan es infraestructura en sus municipios, que lo ejerza el gobierno federal, que lo destine el gobierno federal, que lo audite el gobierno federal, pero que haya infraestructura en los municipios. No tiene por qué pasar ni por manos de los diputados, ni por manos de los presidentes municipales, porque se les acusaba de moche, y ellos decían, bueno, pues toma cartas al respecto, está bien, no acuses a todos, si yo no tengo nada que ver, tal vez es la primera vez que soy presidente municipal, entonces ejércelo tú. Hazlo, pero hazlo. Hazlo tú, pero queremos infraestructura. Seguridad. Porque no hay manera, yo no tengo recursos de pavimentar todas las calles, yo no tengo recursos para construir este puente que me está generando tráfico, que me causa inviabilidad en mi ciudad, pero hazlo, yo necesito crecimiento en mi municipio. Entonces, tú destina el recurso, tú ejércelo, pero quiero infraestructura. Ese es el tema de los presidentes municipales. Y otra demanda muy importante es el tema de la seguridad en el país. Hay un sistema que se llama Fortaseg, que hace un año, si no me equivoco, tenía 4,000 millones de recursos, se le recortó para este año y para el siguiente año todavía se le quieren quitar 1,000 millones. El problema es que ese recurso va directamente a policías municipales para exámenes de confianza, para patrullas, para uniformes, para todo el tema de la seguridad. Si tú se lo quitas, que es el principal contacto que tienen con la ciudadanía, deja sin defensa las bases principales del país en cuestión de seguridad. Indefensas y vulnerables, porque Así entonces es. Si llega la otra parte, hablemos de narcotráfico, y te dice, pues no te dan armas, yo te las doy, yo te doy dinero, entonces no nada más las estamos dejando desarmadas, sino vulnerables, y eso nos está generando todavía más inseguridad, más muertes en el país. ¿No? Y ese recurso se presume que se iba a Guardia Nacional, cuando Guardia Nacional está teniendo otras atribuciones que no le deberían de corresponder, como el tema de migrantes. Y bueno, pues así vulneras el municipio y vemos una ola que no para de crecer en cuestión de inseguridad y que no hay una pues estrategia fija, certera, que dé solución a corto y largo plazo. Los campesinos. Hay un tema al que yo me quiero referir. La semana pasada acompañé a un grupo de abogados del PRD al estado de Nuevo León, a la capital Monterrey, para interponer recursos de amparo ante un tribunal de lo contencioso administrativo y obligar a que se prestaran el servicio de medicamentos para niños con cáncer. Asistimos a este encuentro, fue realmente lastimoso
penoso podernos encontrar con niños y niñas con sus cachuchas, con sus pañoletas, porque se les ha caído el pelo, sus mamás acompañando, cargando al niño menor, y tuvimos oportunidad de escuchar los relatos de cómo van a los hospitales ya incorporados al Instituto Nacional del Bienestar, y ellos prácticamente en todos los casos les responden que no les ha llegado el medicamento, que no pueden otorgar las quimioterapias. En algunos casos ofrecen domicilios de proveedores privados, farmacias, laboratorios, para que los papás los puedan comprar y los lleven a los hospitales determinados y se los puedan suministrar. Interpusimos alrededor de 200 amparos. Esta semana se van a interponer otros, y hay una acción que está creciendo nacionalmente para que tribunales obliguen a las autoridades federales, a las direcciones de los hospitales, a proveer de estos medicamentos. En el caso del movimiento campesino, las organizaciones, pues lo que ellos requieren son recursos para poder mejorar su equipamiento, maquinaria, fertilizantes, semillas, canales de riego, agua para suministrar sus necesidades indispensables. En el caso del campo hay posibilidades de lograr en la negociación un aumento. Hemos insistido que es un error desaparecer el Seguro Popular y concentrar en el IMSS y en el ISSSTE a una población que de un día para otro va a acudir bajo el ofrecimiento del presidente de que todos los mexicanos tendrán derecho gratuito a recibir servicio de calidad tipo Noruega, tipo Finlandia, que nos parece un absurdo el engaño. Hemos insistido en que se presupuesten recursos para las guarderías infantiles, para los refugios de mujeres violentadas, que nos parece absurdo que se ponga en riesgo la vida de mujeres que son maltratadas por sus parejas, por sus esposos, y que el único lugar al que ellas podían acceder, cuidar su integridad y su vida, ahora este presupuesto los esté recortando y los esté dejando prácticamente sin defensa alguna. Nos parece que programas sociales que tienen que ver con la población están siendo limitados, están siendo recortados, y una buena parte del ajuste que nosotros queremos hacer al presupuesto de alrededor de 100,000 millones de pesos pretende resarcir estos recortes a estados y municipios, al campo, a salud, a mujeres, a niños, a salud. Son los rubros fundamentales que nosotros queremos proteger y recuperar. Pues definitivamente yo creo que por donde le veamos nos afecta, y no digamos, es que yo no soy mujer, yo soy hombre y si no hay refugios me da igual. No, o sea, donde le busque salud, seguridad, por todos lados, realmente nos afecta esta situación por igual a todos los mexicanos. Vamos a ir un corte rapidísimo, pero ahora sí vamos a regresar con este pronóstico, porque como ustedes saben, estamos en estos momentos esperando, estamos a la espera de que se apruebe el presupuesto, de que se alargue, qué es lo que va a pasar. Estamos ahorita como que en esa incertidumbre de saber la certeza que se nos va a dar, así que vamos a generar un pronóstico con ese compromiso de que nos informen de primera mano qué es lo que sucedió. Pero pues bueno, vamos a ahorita un corte y regresamos con ustedes. Estamos en Revolución Democrática 2.0, no se vayan. Campesinos mexicanos protestan hace poco más de una semana con un bloqueo total de los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, donde se sesiona la Cámara de Diputados, para exigir mayor presupuesto para el sector y sus comunidades en medio de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2020. La dirigencia campesina reclamó un presupuesto para el campo sin recortes, tal como lo plantea hasta ahora la propuesta presupuestaria con el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
y 3.800 millones de pesos, unos 196 millones de dólares para 1.567 obras básicas. Los manifestantes exigen la mediación del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguran que mantendrán bloqueado el Palacio Legislativo para impedir la aprobación del presupuesto 2020 por parte de la Cámara de Diputados hasta conseguir que sean incluidas sus demandas. Ya estamos de regreso en esta recta final de Revolución Democrática 2.0. Compartan el programa, por favor, síganos en nuestras redes sociales y bueno, pues ante un tema tan escabroso, tan difícil como es lo que va a pasar con el destino del país referente al presupuesto, ¿cuál es ahora sí el pronóstico? Estamos ante una posible imposición, por llamarlo de una manera menos, pues decían por ahí que sí se escucha muy fuerte, pero yo le llamaría fuerte más, autoritaria, pero vamos a dejarlo. Estamos ante una posible imposición de que no se le mueva ni una coma al presupuesto. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué se va a hacer en la Cámara? Cuéntenme. Bueno, es posible, ¿no? Estamos en horas clave. Yo tengo información de que Morena está visitando los domicilios, las oficinas, los espacios donde localizan a sus diputados, les están haciendo firmar una carta compromiso de votar el presupuesto original sin modificaciones. Sin duda es un acto coercitivo, es un acto autoritario que le resta dignidad y libertad a los diputados, porque finalmente con su firma les condicionan y les establecen de alguna manera castigo o premio. Y nos parece que eso alentaría la posibilidad, como lo dices tú, de que estemos ante un posible escenario de un presupuesto que no se le cambie el sentido que nosotros pensamos debe de tener. Y otro escenario es de que la oposición se mantenga, 164 diputados que somos, que sumados a otros 40 o 50 de lo que nosotros llamamos que están en estado de rebeldía, que pudieran significar 200 y tantos diputados, y eso generaría un ambiente positivo para facilitar la negociación y ver cambios estratégicos fundamentales en el presupuesto. No es un tema sencillo. Vamos a ver dónde está la congruencia, dónde está la responsabilidad, la sensibilidad social, y esperemos en las próximas horas. La sociedad debe estar pendiente. No estamos tratando un asunto del gobierno, no es un asunto de los partidos, es un asunto de todo el pueblo. El presupuesto es el dinero y dónde se va a gastar, en qué se va a invertir, a quién se quiere favorecer, con qué intención se quiere hacer uso de los recursos que son de todos los mexicanos, porque todos aportamos a la integración de ese presupuesto. Entonces, son momentos claves, son horas definitivas. Mi escenario posible es, estamos haciendo un esfuerzo muy importante, vamos a ver la verticalidad con que actuamos y tengamos confianza. Frida, tu pronóstico. Sí, yo coincido en varios puntos con Antonio. A mí me parece que existe pues hasta cierto punto manipulación de los diputados. La verdad es que hemos notado ciertos diputados que se resisten, que no están de acuerdo con varios puntos de Morena, pero en ese grupo se enfrentan, pues no sé cómo llamarlo, quizás bullying. Empiezas a decir algo y ya inmediatamente eres prianista, eres fifí, eres corrupto, quieres moche. Entonces se enfrentan a una situación complicada donde no es posible un diálogo, donde no es posible alzar la voz, y la única opción que te queda es pues
no sé, ser sumiso ante las peticiones que te haga el presidente. Sin embargo, considero que al ser diputados que pertenecemos a un poder autónomo, la Cámara también como un organismo autónomo del Poder Ejecutivo, tenemos la facultad de decidir por nosotros mismos si es un presupuesto que conviene o no a la ciudadanía. Y me parece que esto de que Morena vaya pidiendo firmas, tocando a la Casa de los Diputados, pues te provoca miedo, te provoca temor, algo que no debería de pasar, porque es un partido político el que está recaudando esas firmas. Y los diputados se enfrentan pues quizás a la expulsión, quizás a alguna amonestación interna por no seguir indicaciones, cuando me parece que los diputados no están para seguir indicaciones del Poder Ejecutivo. Y las críticas siempre deberían de ser tomadas como críticas constructivas, propositivas, porque se supone que a todos los funcionarios nos debe de interesar el bienestar de nuestro país. Y bueno, pues nosotros quedaríamos a la expectativa de lo que pasa en las últimas horas, si estos diputados se mantienen o si logran doblegarlos. Y bueno, lo importante, creo yo, es dialogar con la ciudadanía, conocer sus exigencias, porque eso nos permite a nosotros saber qué más se necesita. Evidentemente sería muy irresponsable de mi parte decir, pues démosle dinero a todos los sectores que hace falta, porque no hay dinero que alcance, jamás lo va a haber. Siempre tendremos que priorizar algunas cosas sobre otras, pero es importante conocer de qué lado estamos fallando más para intentar darle solución a ese problema. Creo yo que uno de los importantes es el tema de seguridad, y eso debe de generarse pues erradicando la pobreza. Acá comentaban, creo yo muy acertadamente, pues mientras peores condiciones haya socialmente, más crece la inseguridad, y creo yo que debemos de atacar ese punto y ese factor, y ya lo estaremos viendo con los votos que se generen en el presupuesto de egresos. Pues yo los voy a comprometer a que nos mantengan, por favor, al tanto. Ustedes van a vivir en vivo, así en carne propia, cuál va a ser la situación. Está en sus manos, está en manos de la Cámara el destino y el futuro del país, así que yo los quiero comprometer a que hay una transmisión en vivo, un WhatsApp o algo, pero nos digan por favor, sí, si les parece, si hay pelea también, si hay pelea, grábenla por favor, muchachos, para que nos enteremos del chisme de primera mano. No, digo, palabra. Por favor, hay que comprometerlos. En vivo vamos a estar comunicando. Un Face Live, por favor. No, ahí está, conste que ya quedó el compromiso, por favor, de que nos van a mantener informados de qué si le Toño depara. arma el alboroto, yo lo grabo. Perfecto. Y si Frida arma el alboroto, por favor, diputado, rapidísimo, grábela, por favor. Así que bueno, lamentablemente estamos llegando a la recta final. Yo no quiero despedir este programa sin antes de verdad hacer un atento llamado a la ciudadanía que se involucre en la vida política, social y económica del país, porque verdaderamente es fundamental nuestra participación. No seamos, de repente se ha generado mucho una apatía en la ciudadanía, que es realmente justa, porque bueno, pues ya es una situación muy complicada la que se vive día con día. La gente ha preferido meterse, pareciera como un caparazón de decir, pues mientras yo tenga frijoles y cierre la puerta de mi casa, lo que pase afuera no me interesa, ¿no? Lamentablemente esa apatía se ha ido haciendo más grande, es contagiosa, y es resultado de un mal gobierno, es resultado de muchos años que se ha lastimado a este país. Pero yo de verdad quiero invitarlos a que estamos a tiempo, estamos en un panorama en el que ya no es si vemos si podemos participar, necesitamos que todos participen, necesitamos que todos nos involucremos, mujeres, en la escuela, en la casa, lo decía bien el diputado, en la fila de las tortillas, en el mercado, en el WhatsApp, en el Facebook, participen, involucrémonos en la vida política del país, porque la situación en la que estamos viviendo, de verdad que ya es muy lamentable. Nuestros niños ya no pueden salir a jugar a la calle, no hay seguridad, no hay infraestructura en los municipios, eso es a lo que me refiero. No hay iluminación, los niños ya no salen, entonces todo pareciera una cadena de consecuencias. Peligrosísimo que salgan con tantas peligrosísimo, no, de verdad los niveles que tenemos de delincuencia son temas a los que pues ya no hacen ni falta tocarlos, porque son temas que se ven, que se notan, y que además que se sienten todos los días. Entonces mucho de esto requiere de nuestra participación, de que ejerzamos esa presión social. No olvidemos que finalmente nosotros elegimos a nuestros diputados, elegimos a nuestros
presidentes municipales y tenemos ese poder, necesitamos creérnosla, tenemos el poder de exigirles, tenemos el poder de decirle, hey, ya sé que son mayoría, pero nosotros los pusimos ahí y necesitamos que hagan algo por el país. Entonces yo no quiero irme sin hacer este atento llamado de verdad a toda la ciudadanía, participemos, ayudemos a los diputados que quieren hacer bien las cosas, que quieren hacer dentro de todo el mal, el bien por el país, así que por favor apoyémoslos y apóyense también. Sí, en la ciudadanía hacemos el llamado, transmitimos en vivo y nos lanzamos a la cámara, ahora sí como dirían en la escuela, lo que tope, ¿no? Hay que defender al país, hay que sacar las garras por el país, así que yo les agradezco mucho, de verdad, que dentro de todo este trabajo se hayan dado el tiempo de estar con nosotros para informarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros. ¿Algo que quieran agregar? Muchas gracias, de verdad, nada que agregar. Yo solo una final? reflexión, es que me quedé pensando en el momento que decía Zapatía. Yo leí hace un tiempo un cuento que decía que pues era una persona con varios vecinos y un día fueron por un vecino de al lado y él no dijo nada, y luego por el otro y él no dijo nada, y cuando llegaron por él no había nadie que hablara por él. Entonces es importante estar unidos, creo yo. ¿Vale? Así es. Solo eso. Así es, pues muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo, compartan y manténganse atentos porque ya hay el compromiso de que cualquier cosa nos lo van a transmitir en vivo desde ahí, desde las entrañas de la Cámara de Diputados. Van a ver a Toño en el cuadrilátero. Ahí va a estar desde el ring, nos van a transmitir en vivo, así que manténganse atentos, por favor, compartan este programa. Yo soy Gaby Juárez, muchas gracias al equipo de producción que hace posible este programa, gracias a ustedes y hasta la próxima.